¿cuáles son los actores en esta situación? Entonces, primero, como todos sabemos, hay un actor que se llama Israel, pero en realidad la palabrita Israel, que se supone que representa un Estado, dicho sea de paso, Israel acaba de votar el único voto junto con el de Estados Unidos para mantener el bloqueo contra Cuba ha sido Israel. ¿No? Ha sido el de Israel. Además, no olvidemos que los fusiles y las balas con las que se mató a alrededor de 70 personas en las manifestaciones contra Dina Boluarte son israelíes. Los gases son israelíes. Entonces, ese Israel que se ha convertido en un bandido mundial no es el Estado de Israel. No es el Estado de Israel. El Estado de Israel ha sido capturado, igual que el Estado peruano está siendo capturado. El Estado de Israel ha sido capturado por un conjunto de bandas criminales de ultraderechistas, racistas, supremacistas, que vienen, eh, por supuesto, del sionismo. Y por un delincuente, y además ahora criminal y genocida, que responde al nombre de Netanyahu. Entonces, hay que diferenciar claramente esta gente que son delincuentes, que ni siquiera se les puede llamar judíos, porque lo judío es una religión respetable como cualquiera otra. No olvidemos que Mariátegui en el Perú estuvo rodeado de judíos, cosa que también se ignora en los años 30, y que algunos de los fundadores del Partido Socialista de Mariátegui, año 1928, eran judíos. Entonces, hay que diferenciar entonces el judaísmo de la banda sionista capitaneada por Netanyahu y por supuesto apoyada por lo peor del mundo internacional. Entonces, ese es un agente, seguramente el agente principal, pero no es el único. Hay también los judíos de derecha, que no necesariamente están con la guerra. Hay también los judíos colonialistas, que son los que están en la parte que no es Gaza, ¿no es cierto? En una de las dos partes en que han dividido a Palestina y que ahora están realizando, aprovechando y cubiertos por los acontecimientos de Gaza, una nueva colonización y expulsando a los palestinos de esa región. También tenemos que tener en cuenta que están los judíos ultraortodoxos, que no reconocen el Estado de Israel, que creen que el judaísmo no debe ser condensado y congelado en un Estado, que no quieren hacer servicio militar obligatorio y no quieren aceptar ninguna de las leyes que pretende imponer el Estado de Israel. También tenemos que tener en cuenta a los judíos a los judíos democráticos, que están firmemente opuestos a la guerra y que están apresados no solamente en Israel, sino en Estados Unidos, que son los que en dos oportunidades han ingresado al Capitolio en Washington como señal de protesta y que son aquellos que están promoviendo también las grandes manifestaciones contra la guerra que han tenido lugar en el Reino Unido, que están entre las más grandes que se han realizado. Entonces, es bien peligroso que se diga que, como dice la prensa, que esta es una guerra entre Israel y Hamas, porque no es una guerra entre Israel y Hamas, es una guerra entre Netanyahu
y Gaza. Y ahora entremos al otro asunto. ¿Por qué digo Gaza? ¿Por qué digo Gaza? ¿Y por qué no digo Hamas? Porque Hamas es la gente. Hamas viene del movimiento de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son una fraternidad, son una hermandad, como su nombre lo indica, que están en gran parte de los países árabes. Están en Túnez, estuvieron incluso en Argelia, ya no están, y por supuesto han estado en Egipto, y son perseguidos en Egipto, y están prohibidos en Egipto. Entonces, lo que la gente cree que es cuando, por ejemplo, en la prensa occidental y sobre todo los israelíes dicen que Hamas se esconde detrás de la población civil, en realidad no es que se esconda detrás de la población civil, es gran parte de la población civil, porque Hamas no es solamente una organización militar, es una hermandad. Ahora, entonces tenemos Hamas, tenemos la población de Gaza, tenemos el resto de los palestinos, tenemos al judaísmo sionista, tenemos a Netanyahu y tenemos a los judíos ultraortodoxos. Y por supuesto a la oposición democrática judía, pacifista. Entonces son muchos los actores en este drama. Sin contar, por supuesto, el exterior, donde por supuesto están los bandidos que ya conocemos, ¿no es cierto? Guerreristas, criminales, genocidas, que han cometido genocidio anteriormente, que son prácticamente todos los presidentes norteamericanos, desde Reagan, no, que es de Reagan, desde Truman, desde Roosevelt. ¿Por qué? Porque Roosevelt, junto con Stalin y junto con Churchill, aprobaron la destrucción de Dresde, con toda la población, la gran ciudad alemana, que fue destruida hasta sus cimientos en la Segunda Guerra Mundial con la gente adentro. Y ese es un genocidio que la historia ya no recuerda, sobre todo la historia occidental. Y no hablemos ya de Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? El gran delito de Truman en la dirección de los Estados Unidos. Entonces, este es un asunto bastante complicado. Y lo otro es la historia de esto, ¿no? Se ha dicho muchísimo de la historia de esto, y se ha dicho, y claro, la prensa occidental, a quien cada vez menos personas creen, sostiene la idea de que, bueno, los judíos llegaron a Palestina, pero que en realidad, ¿no? Llegaron a Palestina respondiendo a un sueño que venía desde el Antiguo Testamento, es decir, desde 1000 años antes de Cristo, en el Pentateuco, donde se dice que las 12 tribus de Israel fueron las que poblaron el territorio de la actual Palestina. Pero no se dice algo que muchos historiadores argumentan, aunque hay que aceptar que esto está en discusión, que antes estaba Palestina. Es decir, Palestina es anterior a Israel. Yo creo que estos argumentos de quién estuvo antes y quién estuvo después son ridículos, pero aún así creo que conviene saber que los palestinos son los antiguos filisteos. Palestina es la Filistina, la que los romanos llamaron Filistina, es decir, un antiquísimo pueblo cuyo origen es desconocido, que habitaba
antes que las 12 tribus de Israel los territorios a los cuales los israelíes llegaron. Hay que leer a Isaac Asimov y a otros historiadores para entender esa historia. Entonces también no es que este sea un fenómeno contemporáneo que viene de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, como muchos incluso periodistas occidentales pretenden. Esto es un hecho muy antiguo. Bueno, pero aquí esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es, ¿qué significa esto en torno a los argumentos que se están exponiendo respecto a este problema? Bueno, es evidente que las condenas contra el ejército genocida israelí menudean. Creo que esto es una gran derrota para Netanyahu y el Israel que él representa. Es una tremenda derrota, porque aún en el caso todavía dudoso de que ellos logren, como dicen, aplanar Gaza y extirpar a Gaza de los palestinos, o extirpar a los palestinos de Gaza, aún así, aún si lo consiguieran, es decir, aún si consiguieran matar a 2 millones de personas, aún así serían derrotados, estarían derrotados, porque Netanyahu ha destruido en estas semanas toda la simpatía que los judíos procedentes del Holocausto merecían de la inteligencia mundial. Y es una pena que es lamentable y es una tragedia, no para el mundo, sino especialmente para los judíos, este crimen que Netanyahu está cometiendo contra su mismo pueblo, al dejarlo ensangrentado con las manos sangrientas ante la opinión mundial. Digan lo que digan. Saquen los votos que saquen, metan la plata que quieran y los millones que quieran, pero esa terrible derrota, que también es una derrota de la humanidad, porque es una derrota del ser humano, nadie, desgraciadamente, la va a poder borrar en muchos años. Igual que nadie puede borrar todavía los enormes crímenes cometidos por Hitler, a quienes actualmente condenan a Hamas apoyaron. También es bueno recordar eso, porque Hitler es una criatura que no nació porque sí, nació financiado, apoyado, respaldado. Que después se les salió de control es otra cosa. Pero Hitler, por lo menos hasta el año, Hitler toma el poder en 1933, pero hasta 1933 y mucho después de que Hitler tomara el poder ya como canciller del Tercer Reich, fue por supuesto y contó con la simpatía, y ahí están los periódicos, con la simpatía de los occidentales, o por lo menos con la tolerancia, o por lo menos con la neutralidad. Bueno, pero regresemos entonces al punto que yo quería en la segunda parte de lo que quiero decirles, que tiene que ver con una resurrección o una renovación o revaloración de algo que desgraciadamente la izquierda está ignorando, está subestimando, que se llama derecho internacional humanitario. Yo creo que es momento de enarbolar y defender los principios del derecho internacional humanitario, que vienen desde fines del siglo XIX y son un intento de la humanidad de, por lo menos,
ya que no se puede evitar la guerra, porque parece ser una enfermedad genética del ser humano, por lo menos regularla. Y entre esas disposiciones del derecho internacional humanitario se encuentra el respeto por los heridos, el respeto por los combatientes que se rinden y sobre todo el respeto por la población civil. Todo esto está siendo violado. Y está siendo violado no solamente por los israelíes, algo que hay que reconocer también. Está siendo violado por ambos combatientes. Pero aquí vamos a otro asunto. Mucha gente dice, bueno, condenemos a Hamas y condenemos a Israel. Condenamos a los dos. Pero un momentito. Justamente a partir de muchas disposiciones del derecho internacional humanitario que son firmemente anticolonialistas, porque las convenciones de Ginebra, algunas de ellas han sido firmadas en un ambiente anticolonialista, cuando ya Europa Occidental incluso tuvo que condenar al régimen sudafricano a muchas sangrientas dictaduras africanas. Se estableció claramente que, por ejemplo, dos principios que incluso están en nuestra Constitución. Cuando la Constitución de Fujimori incluso dice en su artículo, si no me equivoco, el 43, nadie está obligado a obedecer a un gobierno usurpador. Está recogiendo un principio internacional. No es solamente un principio de la Constitución de 1979 y de 1993. Es un principio del derecho internacional. Pero hay otro que aquí se está ignorando, que muchos comentaristas que escucho en la radio, en la televisión, ignoran. Y es que el colonialista no tiene derecho a responder a los ataques del colonizado. Entonces, todos aquellos que dicen, bueno, lo que pasa es que quieren, pues, si Hamas ha tomado rehenes, ha matado gente, esto lo empezó Hamas, dicen. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que Israel no responda? Sí, pues, Israel no debió responder, de acuerdo al derecho internacional. No tiene derecho a responder, o en todo caso, su respuesta no es legal, porque no solamente el asunto es que sea excesiva, el asunto es que esa respuesta no es legal desde el punto de vista internacional, porque Israel es un país que está haciendo una labor colonizadora. Ellos están colonizando, están expandiendo su territorio en las alturas del Golán. Tienen el propósito de aumentar todavía más su territorio con Gaza, cuando ellos hablan de extirpar, de hacer limpieza étnica, ¿no es cierto? Claro que no ha usado esa palabra, se han cuidado de usarla, pero en la práctica lo que quieren es una limpieza étnica en Gaza, que no haya palestinos allí. En realidad están adoptando la conducta de un gobierno colonialista. Israel es uno de los últimos países colonialistas que se mantienen después que el colonialismo ha sido condenado por la opinión internacional. Y por tanto, siendo un país colonialista, no pueden arguir que tienen el derecho a responder a las protestas e incluso a la lucha armada de los colonizados. Eso ya se vio hace muchos años en la guerra de Argelia con Francia. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que recordar y tenemos que tener muy en cuenta, porque son argumentos
que aunque sean solamente argumentos y tengan en estas circunstancias tan terribles poco peso frente a los poderes armados, que por supuesto los desoyen, por lo menos abren la pista para que la humanidad tenga un futuro de paz, aunque eso parezca ser totalmente utópico en este tema. Porque lo que estamos postulando, yo creo que lo que debemos postular es realmente un mundo de paz en el Medio Oriente. Eso parece, seguramente muchos de mis oyentes y los que me están viendo se reirán de esto, dirán, este está loco. Pero es lo único posible. Lo que aparentemente es imposible es lo único posible. Es decir, que el mundo sea capaz de imponer la paz en el Medio Oriente. Pero por supuesto, la paz significa justicia, y especialmente justicia para los palestinos, que son un pueblo oprimido, colonizado, preso, como tantas veces se ha dicho en este momento. Y una última cosa, no nos olvidemos del factor económico que tiene esta guerra, que es un doble factor económico. Yo diría hasta un triple factor económico. Primer factor económico, la necesidad que los Estados Unidos y las potencias occidentales tienen de la guerra, como siempre han hecho, para revitalizar sus economías. Esto, queridos amigos, es un gran negocio. Detrás de los niños muertos, de las mujeres asesinadas, hay millonarios negocios, que son no solamente los negocios de la venta de armas, sino también los negocios de las empresas de guerra, que sobre todo están actuando en Ucrania. Y esas son fábricas. Y además de esos negocios están los experimentos que ya se están haciendo, según algunos periódicos, con armas en Gaza. Entonces, ese es un elemento económico. Segundo elemento económico, el propio Israel. Israel se ha convertido en un exportador de muerte. Israel exporta represión, se ha especializado en la represión. Aquí hemos llegado a tener a nada menos que a un jefe del Mossad en Palacio de Gobierno durante el gobierno de Toledo y a un negociante también de Israel que hizo los negocios de Toledo aquí en esa época. Y eso es lo que es Israel, es el factor económico. Y el tercer factor económico es el que tiene que ver con Gaza mismo, porque Gaza, el mar de Gaza, es un mar petrolero. Si Israel logra extirpar a la población gazatí y acceder a la parte del Mediterráneo, Israel se convertirá pronto en un país petrolero más y se unirá a la red petrolera que quieren resucitar los estados occidentales que ahora han perdido influencia en el mundo árabe. Entonces, todos estos factores, y finalmente hay otro, y con eso termino, el propio Netanyahu. Netanyahu es un hombre tan indescriptible en su altísimo grado de criminalidad, que no ha tenido, así como Zelensky, no ha tenido ninguna duda en llevar a su país a esta tragedia y a esta catástrofe, porque, insisto, esta catástrofe no solo es una catástrofe para los palestinos, sino también para Israel. Es una destrucción del prestigio de Israel para salvarse judicialmente y políticamente. Porque Netanyahu no es querido en su propio país. Es un corrupto, estaba a punto de ser juzgado y depuesto, y ha usado la guerra para salvarse,
pero sin ninguna duda espero que si hay un mundo que se respete, veremos al señor Netanyahu, desgraciadamente después de los miles de muertos que ha motivado, en algún momento frente al Tribunal Penal Internacional, que es donde ya debería estar. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, es lo que tengo que decir y espero que podamos conversar algo sobre este desagradable y terrible asunto. Gracias.